Buenas, soy Carolina Castelo. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de stretching. La clase de hoy está pensada para todas aquellas personas que pasan 8 horas o más trabajando sentados en el ordenador, en la computadora, y todos los ejercicios que vamos a hacer en la clase de hoy son para contrarrestar esas malas posturas adoptadas. Espero que les sirva. Si les sirve, compártanlo, compartan la salud y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más clases como esta y para clases también de otros estilos. Bien, vamos. Inspiramos profundo, nos estiramos arriba, miramos las manos en el techo, exhalo. Una vez más, inspiro arriba, miro mis manos en el techo, exhalo enorme, nos llenamos de energía para la clase de stretching. Vas a colocar tu cuerpo, expandís los dedos de tus pies, bien amplios, te arraigas al suelo, hundís tu abdomen contrayendo levemente, la pelvis un poco hacia adelante, los hombros hacia abajo y hacia atrás, el mentón en línea y desde aquí comenzamos a decir que no, bien grande. Miramos a un lado intentando pasar con nuestro mentón la línea del hombro. Inspiro en el centro y exhalo al rotar. Cada vez intento ir un poco más profundo en mi rotación. Inspiro en el centro y exhalo al rotar. Nos quedamos en el centro, inspiramos hacia arriba y exhalamos hacia abajo. Cuidado cuando vas hacia arriba, no pellizcar cervicales. Llevo el mentón hacia arriba, pero no lanzo la cabeza hacia atrás. La postura del cuerpo sigue como la colocamos en el inicio. Solamente muevo mi cabeza. Disociamos. Nos quedamos hacia abajo y con el mentón rozamos el pecho de un lado hacia el otro, intentando llegar con el mentón al pecho. Si no llegas, no pasa nada. Dibujas el medio círculo de todas formas, a un lado y al otro. Cuidado que no se bajen tus hombros hacia adelante. La espalda sigue súper derecha. Volvemos al centro. Comenzamos a llevar el mentón hacia adelante y hacia atrás, dibujando una línea en el suelo con nuestro mentón. Hacia adelante y hacia atrás. Extendes esas cervicales. Hacia adelante inspiro. Exhalo hacia atrás. Vamos a comenzar a dibujar circulitos con nuestro mentón, como si tuviéramos un papel delante nuestro, adelante de nuestra cara, y dibujamos el círculo con el mentón. Cambiamos de lado. Comenzamos a dibujar círculos hacia atrás con nuestros hombros, que esos círculos sean bien grandes, bien pronunciados. Se mueven todas las vértebras de la columna también. Continúa el movimiento con todo tu cuerpo. Solamente el brazo izquierdo va hacia atrás y vuelve hacia adelante. Y cambio de brazo, voy hacia atrás y vuelvo hacia adelante. Uno y uno. Llego y vuelvo. Inspiro, subo hombros. Exhalo y bajan lento. Inspiro y subo, extendiendo mi columna. Exhalo y bajo. Cuando inspiro, alargo la columna como queriendo crecer. Exhalo y se alejan bien los hombros de mis orejas. Colocamos las manos adelante en los cuádriceps y comenzamos a sacar pecho y meter pecho hacia atrás. Inspiro, abro el pecho, separo esas costillas, exhalo y empujo hacia atrás, hundo el abdomen también. Que sea desde la cintura hacia arriba el movimiento.
Colocamos las manos en la cintura y desde ahí comenzamos a sacar cadera hacia atrás y hacia adelante. Retroversión y anteversión de cadera. Intenta que se mueva solamente tu cadera, ¿sí? Y que la parte de arriba de tu cuerpo, de la cintura para arriba, se quede en el lugar. Voy hacia adelante, contraigo abdomen. Voy hacia atrás, extiendo abdomen. Colocamos las manos en las rodillas y dibujamos circulitos. Un círculo bien grande con tus rodillas hacia un lado y cambiamos de lado hacia el otro, aflojando esa articulación. Excelente. Ponemos punta de pie con un pie y empezamos a dibujar círculos con ese pie, que pase el peso desde el pulgar hacia el meñique y cambiamos de lado. Vamos con el otro pie, desde el pulgar hacia el meñique, pasa peso a ese pie, que se sientan los deditos y cambiamos de lado el círculo. Tenemos muchos nervios en la planta de los pies y de esta forma los activamos para que corra la energía por todo nuestro cuerpo. Bien, vamos con las muñecas. Extiendo brazos, llevo los dedos hacia arriba y hacia abajo. Los codos están totalmente extendidos. Afloja las articulaciones de los dedos también, cierro y abro manos. Abro bien esas manos, empujo con la yema de los dedos hacia atrás, quebrando bien mis muñecas en flex. Abrís ese pecho y empujas con tus brazos hacia atrás lo más que puedas. Fíjate que los brazos te queden a la altura de los hombros. Rechazo hacia adelante, contrapostura, hundo bien el pecho. Inspiro y abro, vuelvo a ampliar ese pecho, exhalo y aflojo, separo mis escápulas atrás. Una vez más, inspiro y abro, bien grande, exhalo y empujo hacia adelante, abriendo mis escápulas. Inspiro y abro, exhalo y empujo hacia el frente. Inspiramos arriba. Extiende bien tus codos, exhalo. Inspiramos, miramos nuestras manos en el techo y exhalamos. Círculos bien grandes con nuestros brazos, súper grandes, y no flexiones los codos. Vamos hacia el otro lado, de adelante hacia atrás. Intenta que el círculo que dibujan tus brazos cada vez sea más grande. Bien, separamos nuestras piernas. Fíjate que la punta de los dedos del pie apunten hacia adelante y empezás a empujar con tu cadera hacia un lado y hacia el otro. Que sea bien desde la cadera el movimiento y no desde el torso. Empujo con la cadera lo más que puedo, como si quisiera mover una pared en el lateral. Extendemos los brazos a los laterales y empujamos hacia un lado y hacia el otro, como queriendo tocar la pared. La mirada va hacia el lado que voy con el brazo también. Que el movimiento sea desde la cintura hacia arriba y que la cadera quede en el centro. Entrelazamos nuestros dedos atrás de esta forma. Mantenemos nuestras piernas separadas y con la espalda súper recta vamos a pasar el peso al metatarso y hacer una buena flexión de cadera, dibujando una mesa con nuestro cuerpo. Y subo. Exhalo al bajar. Inspiro al subir. Intenta mantener tus manos despegadas de tu cadera. Sí, que tus brazos y tus manos no toquen tu cuerpo. Inspiras arriba. Me extiendo. Exhalo atrás
y abrimos el pecho inspirando profundo, extiendo arriba. Fíjate que las manos no te tocan la cabeza. Extiendo y bajo sin tocarme. Intento en lo posible que las manos queden lo más lejos de mi cabeza. Nos quedamos con las manos atrás, abrimos bien el pecho y al exhalar llevamos el mentón al pecho intentando juntar los codos adelante de nuestra cabeza. Inspiro y abro, con la cabeza empujo mis manos hacia atrás. Exhalo, mentón al pecho intentando juntar los codos adelante. Continúo con el mismo movimiento. Inspiro, extiendo brazos arriba. Exhalo y me voy al suelo o lo más cerca posible. Si no llegas con tus manos al suelo, te recomiendo que agarres 2 libros que tengas en casa para pasar un poquito de peso a tus brazos y que no esté todo el peso en las piernas y en las lumbares. Nos vamos a quedar unos segunditos aquí abajo en el plegado. Flexionamos rodillas, relaja tu espalda, relaja tu cuello, la cima de la cabeza apunta hacia el suelo. Podés decir que no con tu cabeza, de un lado hacia el otro, relajando tus cervicales. Subimos muy lento vértebra por vértebra, contrayendo abdomen, empujando con las piernas y no con nuestra espalda. Último, la cabeza. Bien, si estás mareado, relájate un poquito. Y si no, pasas el peso a tu pierna derecha y empezás a dibujar circulitos con tu pie izquierdo. Círculos de tobillo y luego círculos de rodilla. Aflojando un poco esas piernas, cambiamos de lado el círculo de la rodilla. Cambiamos de pierna para el equilibrio, mira a un punto fijo. Colocamos las manos en la cadera. Realmente nos agarramos los huesos de la cadera, pasamos el peso al metatarso y empezamos a descender despacito, esta vez formando una mesa a 90 grados, con las piernas cerradas. Exhalo pasando el peso al metatarso, intentamos mantener la cadera alineada con los talones sin que se vaya la cadera hacia atrás, manteniendo una línea y manteniendo nuestra espalda derecha. Si tenés un espejo en casa, te podés mirar para corroborar. Bien, volvemos a aflojar esas piernas, círculos enormes desde la cadera. No cortes el círculo, intenta llevar la rodilla lo más atrás posible. Bien, vamos a usar una pared. Te vas a enfrentar a la pared, vas a apoyar tus manos a la altura de tus hombros, extendiendo tus codos, y desde ahí vas a empezar a caminar hacia atrás hasta llegar a alinear tu cadera con tus talones nuevamente. Las manos estaría buenísimo que queden a la altura de tus hombros. Sí, el talón de la mano a la altura de tus hombros. Desde aquí aflojamos y el pecho va cediendo y va bajando. Con los isquiones empujamos hacia el techo, las rodillas bien extendidas. Si no llegas tan abajo a los 90 grados, no pasa nada, te quedas más arriba pero con la espalda derecha. Empezamos a hundir el abdomen, vértebra por vértebra hacia arriba, desde la zona lumbar hasta la zona cervical y vuelvo a bajar. Es un movimiento lento con tu columna. Subo y bajo. Hundo el ombligo, vértebra por vértebra hacia arriba y vértebra por vértebra hacia abajo. Quedamos abajo,
y vamos a flexionar una pierna. El talón no se despega del suelo. Mantenemos unos segundos. Últimos segunditos. Extendemos esa pierna y subimos vértebra por vértebra. Un poco más grande ese movimiento. Hacemos lo mismo que antes, pero buscamos más profundidad. Subo lento, bien arriba, llevando mi cadera hacia adelante sin despegar talones. Y bien abajo con mi pecho. Que la cabeza no cuelgue, que siempre siga la línea de tu cuerpo. Nos quedamos abajo y flexionamos la otra pierna. Lo mismo, que el talón no se despegue del suelo. Inspiramos y al exhalar relajamos esos músculos que estamos sintiendo. Nos quedamos aquí abajo, relajando esas piernas. Cada vez un poquito más en cada exhalación. Aflojamos lentamente vértebra por vértebra hacia arriba. Repetimos por última vez el movimiento de columna. Hacia abajo y hacia arriba lento. Una vez más, hacia abajo y hacia arriba súper lento. Te acercas a la pared con tus brazos y con tus piernas. Último, llega a la cabeza. Excelente. Un estiramiento profundo de isquios y de pectorales. Afloja esos pectorales con círculos grandes hacia atrás. Afloja esas piernas también. Sacude un poquito, que fue un trabajo intenso. Aflojo los tobillos, los pies. Bien, volvemos a la pared. Pero ahora vas a colocar una pierna adelante y la otra atrás. Pierna derecha adelante, izquierda atrás. Fíjate que los dedos de tus pies apunten bien hacia la pared, que tu pie de atrás no esté torcido. Alineas tus caderas, ¿sí? Que la cadera izquierda no esté más arriba que la derecha, sino que a la misma altura. Y desde ahí volvés a bajar con tu espalda derecha hasta donde llegues con las piernas estiradas. No me importa si bajas mucho o poco, pero la espalda tiene que estar recta igual que las piernas. Una vez que tenés la posición, empezás a mover tus vértebras nuevamente hacia arriba y hacia abajo, pero sin mover tu cadera del lugar. Nos quedamos abajo, mantenemos. Vas a despegar tu brazo derecho y a pasarlo por abajo del izquierdo. Exhalo y miro la mano derecha arriba y bajo. Lo más que puedo, una buena torsión. Hacia arriba, movimiento continuo y hacia abajo. Me voy a quedar arriba, llevo esa mano a la espalda. Intenta que la palma de la mano quede hacia afuera. Abrís el pecho. Vuelve ese brazo con un círculo y me coloco nuevamente en los 90 grados. Mantenemos. Y subimos lento, vértebra por vértebra. Aflojamos esas piernas nuevamente. Subí bien a la punta de pie, dobla bien esos dedos. Bien, pierna derecha atrás, izquierda adelante. Bajo, formo mi ángulo de 90. Una vez que estoy posicionado con la espalda derecha y las piernas bien extendidas, comienzo a mover mi espalda. Bajo y subo. Súper lento, sentí las vértebras de tu columna.
Despegamos brazo izquierdo, pasa por abajo del derecho y abro bien arriba. La mirada va hacia esa mano que va arriba. Continuamos con el movimiento. Fíjate que la espalda siempre esté derecha antes de hacer la rotación. Nos quedamos con la mano en la espalda. Acordate, intentamos que la palma de la mano vaya hacia atrás. Abrimos bien el pecho, rechaza la pared que te ayuda a rotar. Y volvemos. Extendete, última vez. Quédate abajo, relájate. Y despacito subimos. Aflojamos piernas. Vas a flexionar tus rodillas y apoyar tus manos en la pared nuevamente, con las rodillas flexionadas esta vez. Desde aquí comenzás a hacer círculos con un brazo y con el otro, haciendo una buena torsión. Mantén tus rodillas flexionadas. Al exhalar hago el círculo, inspiro en el centro y al exhalar hago el círculo grande con el brazo. Nos quedamos en el centro con la espalda derecha, vas a subir y por último extendes tus piernas. Eso, gente, muy bien. Volvemos a entrelazar nuestros dedos atrás, separamos nuestras piernas, intenta juntar las palmas de las manos también. Y desde acá vamos hacia abajo. Una vez que estamos posicionados abajo, con el cuello flojo y la espalda floja, separamos nuestras manos de la espalda y que caigan hacia adelante. Afloja esos brazos hacia el frente. Déjate caer hacia adelante. El peso en el metatarso de los pies. Mantenemos unos segundos. Últimos segunditos. Llevamos las manos suavemente hacia nuestra espalda primero y después las dejamos caer hacia el suelo. Flexionamos rodillas bien profundo bajo la cadera y subo muy lento, vértebra por vértebra. Último la cabeza para no marearse. Muy bien. Inspiramos profundo arriba, ya estamos llegando al final. Miramos nuestras manos en el techo y exhalamos. Inspira, abrís el pecho al techo, contraes glúteos, exhalás. Al centro inspiro, exhalo. Inspiro, contraigo glúteos y me inclino hacia atrás, una buena curva, exhalo. Ahora, ojo. Vas a inspirar arriba, última vez, una buena curva, exhala. Ahora sí, separas tus piernas, vas a inspirar y al exhalar largas toda la energía. Vamos una vez más, inspiro, si necesitas gritar, grita. Vamos. Arriba, una vez más, saca todo lo negativo, sácalo, afuera. Eso. Me quedo flojito abajo y subo lento. Muy bien, gente. Muchas gracias por compartir la clase conmigo. Nos vemos la próxima.